Compañeros de la Universidad Rosario Castellanos, Jacqueline Vázquez Zamora y Noemi Rodríguez España, traemos con ustedes el tema del pensamiento complejo. El pensamiento complejo se refiere a una habilidad que los seres humanos tienen para poder comprender, interpretar y enfrentar situaciones que presentan diversas dimensiones y algunos desafíos. Este trabajo está basado en las ideas de Edgar Morin, un filósofo y sociólogo francés conocido por desarrollar la teoría de la complejidad. Los conceptos clave de su pensamiento son pensamiento holístico, la incertidumbre y la ambigüedad, el principio de recursividad, diálogo entre disciplinas y ética de la complejidad. Características del pensamiento complejo. Reconoce la interconexión de los elementos en sistemas y fenómenos. Considera la incertidumbre, la ambigüedad como componentes naturales de la realidad. Se esfuerza por abordar la complejidad a través de la interdisciplinariedad y la transdisciplinariedad. Promueve la comprensión holística, es decir, considera que los sistemas y sus propiedades deben ser analizados en conjunto y no solo a través de las partes que lo componen. Busca la contextualización y considera el entorno en el que ocurren los fenómenos. Unidad entre sujeto y objeto. Defiende la idea de que el sujeto y el objeto están básicamente conectados en la observación y comprensión de la realidad. Reconoce que nuestras percepciones y conocimientos están influenciados por nuestras propias experiencias y marcos de referencia. Integridad inseparable de la unidad y diversidad humanas. Sostiene que la unidad y la diversidad coexisten en la naturaleza humana y en las sociedades. Debemos de incluir tanto nuestra unidad como las diferencias para comprender completamente la condición humana. También reconoce que la diversidad cultural y las perspectivas individuales enriquecen nuestra comprensión del mundo. Verdades paradójicas e integración entre ciencia y filosofía. No es sino la aceptación de verdades paradójicas, es decir, ideas que aparentemente opuestas coexisten en una realidad compleja. También busca una integración entre la ciencia y la filosofía, reconociendo que ambas disciplinas son complementarias en la búsqueda del conocimiento. La ciencia no puede comprender completamente la realidad sin la reflexión filosófica y viceversa. ¿Qué es el pensamiento complejo? Este se puede definir como un conjunto de habilidades mentales que nos permiten realizar acciones avanzadas mediante la capacidad de comprender diferentes realidades. Es decir, el pensamiento complejo tiene una función globalizadora que trata de abarcar todas las perspectivas para comprender la realidad. Entendiendo qué es el pensamiento complejo, nos preguntaremos si con eso se nace o se adquiere. El pensamiento complejo se desarrolla y requiere del dominio de tres principios fundamentales, lo que son el principio dialógico, el principio de recursividad y el principio hologramático. El principio dialógico es el que faculta al pensamiento en sus asociaciones y conexiones de conceptos o enunciados que se contradicen el uno al otro, pero que deben aparecer como dimensiones articuladas de lo mismo. Su vocación epistemológica es captar el modo de existencia, funcionamiento e independencias contextuales de un fenómeno complejo. Para dejar un poco más claro el principio dialógico, un ejemplo es el orden y el desorden. Son palabras opuestas donde una acaba con la otra, pero en muchos casos colaboran y producen organización. El principio de recursividad lo entendemos cuando el efecto influye en la causa que lo ha producido. La recursividad y la retroalimentación rompen con la idea lineal causa-efecto porque todo lo que es producido reentra sobre aquello lo que ha producido. En un ciclo autoconstitutivo es muy importante siempre tener en cuenta que un efecto siempre se convierte en causa segunda de otros, efectos y causa recursiva que modifica la propia causa que lo ha producido. Para entender este principio, un ejemplo es un producto tecnológico que sale al mercado modifica los comportamientos comunicacionales de una población y estos comportamientos sociológicamente establecidos influyen en la evolución de los propios productos tecnológicos del futuro. El principio hologramático
Nos permite conocer el todo por el conocimiento de las partes, y simultáneamente y complementariamente podemos conocer las partes por el conocimiento del todo. Como decía Pascal, no puedo concebir el todo sin concebir las partes, y no puedo concebir las partes sin concebir el todo. Este principio es un antídoto contra las reducciones individualistas que niegan absurdamente el todo, como por ejemplo el individualismo económico liberal, que afirma que la sociedad como tal no existe, sino que la sociedad solo es una suma de individuos. Por último, hablaremos del conocimiento multidimensional, que es un concepto que se refiere a la idea de que nuestro entendimiento y comprensión de un tema o fenómeno no se limite a una sola perspectiva o dimensión, sino que abarque múltiples aspectos o facetas. En otras palabras, en lugar de ver las cosas de manera unidimensional o desde una sola perspectiva, consideramos diversas dimensiones o enfoques para obtener una comprensión más completa y profunda. Un ejemplo cotidiano podría ser la comprensión de un problema social como la pobreza. En lugar de abordar la pobreza desde una única perspectiva económica, el enfoque multidimensional implica considerar factores como la educación, la salud, el acceso a oportunidades laborales, la igualdad de género, entre otros. Al considerar estas múltiples dimensiones, podemos obtener una visión más completa de la complejidad de la pobreza y diseñar soluciones más efectivas.